Sí, saludos tengan todos. Les quiero comentar que recién recibí el documento de la Fiscalía General de la República de Cuba, donde salían los detalles de la prohibición de la marcha del 15N y me parece una vulgar desvergüenza. No se puede prohibir al pueblo, no se le puede prohibir a la población que se exprese, sea de la forma que sea con carteles, sea en una marcha pacífica. Es decisión del pueblo, es la herramienta que tiene el pueblo para decirle al presidente que no sirve, que no cumple con las expectativas y que se tiene que ir. Pues ese documento decía que por ley estaba prohibido en orden de propiciar la paz, de no incentivar el desorden público. Ya ellos están dando por prescrito, por prehecho, por adelantado, que los que van a marchar son personas que van a romper el orden público, cuando no es cierto, es una marcha pacífica. El trabajo de ellos, controlar que esa marcha no esté en un desorden. Entonces, ellos son los que tienen que cuidar la marcha, no prohibirla. No se puede prohibir el derecho del pueblo y una marcha es el derecho del pueblo. Una marcha es la forma que tiene el pueblo de expresarse contra la dictadura, contra el margobierno, contra la corrupción, contra los salarios bajos, contra los precios altos, contra la insalubridad, contra la falta de higiene, contra la falta de medicamentos. Es la forma que tiene el pueblo de decirle al presidente: hey, sabemos que estás gastando dinero del pueblo en comprar carritos para el turismo. Sabemos que estás gastando dinero del pueblo en comprar armas para reprimir a ese mismo pueblo. Es la forma que tiene el pueblo de decirle: nos estás mintiendo, nos estás diciendo que los Estados Unidos son el enemigo y que el mundo entero es enemigo, cuando la comida que metes dentro del país es de los Estados Unidos. Es una comida que es casi que subsidiada. Entonces basta, se lo digo a Díaz Canel, se lo digo a los militares, basta ya de tanta mentira. Cualquier persona fuera de este país, cualquier persona fuera de esa isla, tiene derecho a manifestarse, tiene derecho a hacer una marcha pacífica y organizarla, tiene derecho a pedir permiso y que se lo acepten. Y si le dicen que no puede ese día, tienen que justificarlo. A lo mejor ese día hay dos marchas programadas, bueno, pues la paso para la semana que viene, pero la marcha no se puede prohibir. Es la forma en la que tiene el pueblo de expresarse, es la forma que tiene el pueblo de decirle al gobierno, de decirle a los ministros, de decirle a todo aquel que está en la cúpula: basta ya, no te queremos, no cumples las expectativas, tú no funcionas como presidente, tú no funcionas como gobierno, nosotros te pusimos, nosotros te quitamos. Está bueno ya de justificar. El hecho que en Cuba no haya agua no es culpa de los Estados Unidos. El hecho que en Cuba se vaya la electricidad no es culpa de los Estados Unidos. El hecho que en Cuba se le dé golpe, se maltrate y se encarcele a los opositores no es culpa de los Estados Unidos. Solamente las dictaduras prohíben marchas pacíficas. Eso no debe ser, eso no debe suceder. Estamos en el siglo XXI. En el siglo XXI, no estamos en la época medieval. No puede pasar, eso no es digno de un gobierno que se respete, un gobierno que tenga dos dedos de frente. Basta ya. ¿Hasta cuándo van a ser los límites? Piénsalo, Canel, piénsalo. Cada vez te busca más el odio de la gente y no vas a tener dónde meterte. Piénsalo tú, militar. Piénsalo tú, chismosita de barrio. Piénsalo tú, estúpido come mierda, que no llegas ni a 12 grados, pero por un motorcito y una jabita plástica con tres mierdas adentro, te las vas de militar. El hecho que tengas una pistola, un spray, una tonfa y unas esposas no te hace bárbaro, no te hace militar, ¿ok? No te hace ganar el respeto de la gente. Ten conciencia, te estás enterrando tú mismo, te estás metiendo dentro de la olla. Cuando se cierre la tapa y coja presión, no vas a tener dónde irte, te vas a quedar cocinadito. Sí, mira,
blandito como los frijoles, las papas y la calabaza. Así te vas a quedar militar. Así te vas a quedar flaco de mierda que negociabas en la esquina y decidiste ponerte un uniforme para coger platica, coger una casita, coger un motorcito cacharrito que ni tan siquiera es tuyo. ¿Ok? Piénsalo. ¿Cuál es la promesa que te conviene? El futuro a corto plazo para ti es vestirte de militar, vestirte de policía, abusar de la gente. Pero tienes que pensar en el futuro a largo plazo. La dictadura va cayendo. Y si no piensas en tu futuro a largo plazo, mira, te vas a quedar a la mitad de camino porque te van a ir a buscar. Te van a ir a buscar. Siempre que se termina una etapa, sucede otra revolución y cuando esa revolución suceda, se hace una limpieza. No guste o no, no va a haber presidente, no va a haber consejo, no va a haber nadie va a evitar la cacería de brujas que se va a formar cuando se acabe esa revolución. Estás a tiempo, límpiate las manos, quédate en tu casa, no salgas, no te metas con nadie. No te estamos pidiendo ni que estés en contra ni a favor. Sencillamente no intervengas, quédate en tu casa y ya, por tu propio bienestar. Militar que me está leyendo, militar que me está escuchando, se están buscando una candanga grande, se la están buscando, ¿ok? Tal vez la revolución que conocieron mis abuelos o que conoció mi padre era muy bonita cuando se enmascaraba por la opulencia que había de la Unión Soviética, pero ya no hay opulencia, ¿ok? Y tú estás 1 centímetro por encima de la clase media, 1 centímetro, tampoco piensas que estás viviendo la dulce vida, ¿ok? Estás a 1 centímetro por encima, pero de ti para arriba, el Consejo de Estado está a 30.000 kilómetros, ¿ok? Entonces estás trabajando para el tipo que te tiene la bota a ti puesta y tú le tienes tu bota puesta al ciudadano común y te la estás jugando. Ellos tienen barcos, ellos tienen aviones, ellos se pueden largar, tú no, tu bicicleta no funciona tan rápido, ¿estamos claros? Juega la ponchi, juega la militar, piénsalo, ¿ok? Estás a tiempo, el 15N no ha llegado, piénsalo. El papelito ese que acabo de leer de la República de Cuba prohibiendo la manifestación pacífica, pacífica, no funciona, no es digno, no es legal, no es coherente. En el siglo XXI todas las constituciones tienen escrito el derecho a manifestación. Es lo que hace una constitución moderna. Por eso esa mierda de 2019 no funciona y no la aceptamos, porque no es inclusiva. Es una, es una constitución hecha para los que dirigen el gobierno, no para ti, tú eres un come mierda vestido verde, para los que dirigen el gobierno, para protegerse ellos mismos, para limpiarse las manos, pero la marcha va sí o sí. Ya aprobamos fuerza, ya aprobamos fuerza, ¿ok? Ya el 11J está ahí, ya aprobamos fuerza. Entonces, tú sabrás, tú sabrás, tú sabrás, ¿ok? Chao. Cuídate, mira para atrás cuando salga, ¿ok? Chao, chao.